No me sale arriba. Ya. Ok. Muy buenas noches. Un saludo especial a todos los presentes, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos al taller del día de hoy, titulado Nuevo Procedimiento Aduanero de Importación. ¿Cuál es el objetivo de este taller? El objetivo es brindar a todos los participantes herramientas y conocimientos para llegar a ser profesionales que marquen la diferencia en el campo laboral. También que les ayude a la correcta toma de decisiones en los negocios internacionales. Eso es como el objetivo, ¿no?, de nuestro taller. También quiero comentarles que tenemos una sorpresa al finalizar el taller. Para todos los que estén atentos, al terminar la disertación se llevará a cabo un sorteo que más adelante se les estaremos comentando más acerca de ello. Bien, buenas noches a todos los presentes aquí en esta reunión también. Buenas noches, ingeniera Dilma, le cedo la palabra. Buenas noches, muchísimas gracias Alejandrita. Buenas noches Héctor. Un saludo especial al profesor Luis Rabasa, que será el expositor en esta noche. Para nosotros es muy importante, como docentes, educadores, dar este tipo de conferencia en el cual se apoya la academia, se apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje, y particularmente estamos apoyando a los estudiantes de la carrera de Comercio Internacional, un tema muy interesantísimo. Quiero expresarle un saludo cordial a todos los estudiantes. Aquí su candidata a vicedecana Dilma Justiniano, acompañando al profesor Rudy Sanguino, y obviamente apoyando a nuestro candidato, el profesor Héctor Saldívar. Juntos vamos por una mejor facultad. Queridos jóvenes, los dejo y les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias nuevamente, Alejandra. Muchísimas gracias, profesor Rabasa. Un saludo cordial. Muchas gracias, ingeniera Dilma, por sus palabras. Continuando con la presentación, como disertante invitado tenemos al magíster Luis Fernando Rabasa Valverde, con una trayectoria laboral bastante amplia de 16 años de experiencia laboral. Desempeñó cargos como gerente de operaciones en CICE Bolivia SRL, como jefe de operaciones y logística en Dinocorp y maestrías en logística y cadena del suministro en la OGRAM. También cuenta con un máster en exportaciones en la Escuela Europea de Negocios y cuenta con un fácil manejo en los idiomas inglés y francés. Les recuerdo nuevamente, continuando, que habrá una sorpresa final al final del taller. Así que estén atentos a la presentación, no se lo pierdan. Prosiguiendo con el taller, le cedo la palabra al estimado Luis Fernando Rabasa Valverde. Su micrófono, profe Rabasa. Perdón. Gracias. Buenas noches otra vez. Muchas gracias por la invitación. Saludar de forma muy atenta a las autoridades de la Universidad Gabriel René Moreno y a todos los estudiantes en general. Vamos a desarrollar, entonces vamos a entrar ya en materia. No sé si ustedes van a proyectar mis diapositivas o lo tengo que hacer yo desde mi máquina. Tienen que darle compartir pantalla, chicos. Ya está. Ah, ya. Ok, muy bien. Entonces, denme un segundito. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, no se ve la pantalla, profe, pero se lo ve a usted perfectamente. A ver, ¿cómo hacemos para compartir la pantalla? Aquí creo que está, a ver un segundito. Ahora sí se ve bien. ¿Ahora sí se ve? Sí. Listo, muy bien. Ahora se ve. Muy bien, listo, muchas gracias. Bien, entonces, el propósito de este Zoom es más que todo informativo, no tanto así como una capacitación,
porque realmente hablar del procedimiento de importación conlleva hablar de muchos otros aspectos de los cuales se tiene que desarrollar, analizar, estudiar, comprender y aplicar. Entonces es bastante complejo de alguna manera. Entonces voy a tratar de sintetizar, y de hecho este material estaba diseñado para eso. He sintetizado en los 16 cambios más importantes del nuevo procedimiento de importación. Es importante mencionar que hasta el año pasado teníamos la versión número 6 del procedimiento de importación. Esta viene a ser la versión número 7, digamos, ¿no? Es así como los celulares, el Galaxy 1, el 2, el 3. Hemos llegado hasta el 6 el año pasado, y este año ya pasamos a la versión 7, que, bueno, le cambiaron, ahora lo denominaron el reglamento de procedimiento de importación para el consumo. Y vamos a aclarar por qué no es en sí un reglamento, desde el punto de vista legal, jurídico, por qué no se debería denominar así. Pero me gustaría compartir antes la siguiente lámina, con el ánimo de despertar sobre todo el entusiasmo y la buena actitud de todos los estudiantes, el cual dice, miren, luchar no garantiza el éxito, pero llorar garantiza el fracaso, ¿no? Esa es una premisa del éxito. Siempre enfóquense en lo positivo, en rescatar aquello que podemos aprender, que podemos... No importa la crisis que venga, siempre van a estar las oportunidades para emprender, ¿no? Entonces, ese mensaje, esa pequeña reflexión quería compartir con ustedes esta noche, antes de entrar ya en materia. Bien, el nuevo procedimiento de importación se lo ha denominado desde el seno de la aduana como el reglamento para el régimen de importación para el consumo. Ahora, yo les decía, ¿por qué no está bien denominado, no está bien utilizar el término reglamento? Porque he recibido desde la oficina, desde la oficina donde estoy, varios correos, mensajes, ¿no? De muchos clientes, muchas veces alumnos también, que me dicen por el decreto supremo 25870 ha quedado sin efecto porque este reglamento lo viene a reemplazar, me dicen. Les digo no, porque esto todavía es una resolución de directorio, no es un decreto supremo. El reglamento de la Ley General de Aduanas es un decreto supremo, por tanto tiene plena vigencia, y este es una resolución de directorio. Entonces, en la pirámide de Kelsen, que han debido muchos alumnos ya verlo de pronto del pasado, o viendo ya en la materia de legislación aduanera, nos han enseñado que existe una jerarquía normativa, ¿no? La Constitución Política del Estado por encima de todas las normas, y luego tenemos las leyes, los reglamentos, resoluciones biministeriales, las ministeriales, ¿no? Y de rango mucho más pequeño es una resolución de directorio, como es el reglamento que ha aprobado la aduana. Entonces es importante precisar ese aspecto para no caer en la confusión o en la mala aplicación, decir esto quedó sin efecto y voy a aplicar esto. Entonces es importante reiterar, enfatizar esto, ¿no? Es una resolución de directorio que ha emitido la aduana, el cual lo ha llamado el reglamento para el régimen de importación para el consumo. Otro aspecto importante que mencionar es que este reglamento o este procedimiento se lo va a aplicar en el entorno SUMA. ¿Qué es el SUMA? El SUMA es un sistema de modernización aduanera.
es un sistema informático, es una plataforma en realidad. Entonces, en la aduana, actualmente, los operadores de comercio exterior tenemos dos plataformas en las cuales nos manejamos. Por ejemplo, en aeropuertos, a nivel nacional, todavía se aplica el sistema SIDUNEA. Y en las demás aduanas ya se está aplicando el SUMA. El SUMA se presenta como la versión mejorada del SIDUNEA, ya que utiliza el entorno Windows. Es una página sumamente versátil, que le está costando a la aduana años implementar. Definitivamente no lo termina de implementar en las aduanas de aeropuerto, porque las operaciones tienen otras características. Están los couriers, están los forwarders, los agentes de carga. Entonces, los motivos tampoco nunca los ha expuesto la aduana del por qué no se ha aplicado ya el SUMA. Siempre lo postergan con unos comunicados que emiten, los van postergando. El último comunicado dice que en agosto se va a implementar ya de manera definitiva en los aeropuertos. Esta normativa, que ha sido emitida el 31 de mayo de este año, reemplazan los siguientes procedimientos. Por ejemplo, el procedimiento de importación a consumo para la elaboración de la DUI, que es la circular 164. Deja también sin efecto el procedimiento de importación de vehículos, que es la circular 019/2018. Es importante mencionar que el dejar sin efecto el procedimiento de vehículos se constituye en un paso importante para la aduana, porque la importación de vehículos siempre ha sido un óbice, un problema, tenía su propia normativa. De hecho, hay agencias despachantes que solamente hacen vehículos y motocicletas. Entonces, ese grado de complejidad tienen los vehículos motorizados, ¿no? En general. Permítame un segundito, por favor. Otra norma que ha quedado sin efecto también es el procedimiento de importación de elaboración de la DIM. ¿Qué es la DIM? Es una declaración de importación también, o sea, es su hermano gemelo de la DUI, pero que la DUI se hace en entorno SIDUNEA y la DIM se hace en entorno SUMA. La referencia normativa también está descrita en la lámina. Es la circular 233/2018. También quedó sin efecto el reglamento del registro y aceptación de la DAM. ¿Qué es la DAM? La DAM es una declaración anticipada de mercancías. Como pueden ver, la aduana está llena de formularios, ¿no? Entonces, uno puede llegar inclusive a confundir la DAM, la DIM. Teníamos inclusive la DID, que es otro formulario, otro documento aduanero que teníamos que elaborar las agencias aduaneras en una importación. Entonces, realmente era muy aparatoso, es todavía, porque antes no teníamos ni la DAM ni la DID. Pero ahora eso es lo que está dispuesto por la autoridad, ¿no? Y tenemos que cumplir. De pronto tienen razones más de fondo que tampoco las dan a conocer en los procedimientos, en las capacitaciones que dan. Y finalmente quedó también sin efecto el procedimiento de importación de aduanas especializadas. ¿Cuáles son las aduanas especializadas? Eran unas aduanas habilitadas especialmente para la importación de mercancías provenientes de zona franca.
principalmente zona franca Iquique. Todas las mercancías que venían de zona franca Iquique tenían que llegar a una aduana especializada. Fueron creadas con ese fin. Y con esta normativa, con la promulgación de la RD 0101521, queda sin efecto las aduanas especializadas. Eso es importante también resaltar, porque ya no tendríamos que llevar a una aduana especial. De hecho, ya se han anulado sus códigos para ese tipo de aduana, ¿no? Ahora, ¿qué no cambia? El reglamento de la elaboración de la DAM hemos dicho que quedó sin efecto. Sin embargo, todo el contenido, toda la redacción de ese reglamento se llevó a la nueva normativa, al nuevo procedimiento. Es decir, que todo el contenido sigue siendo el mismo. Entonces, es por eso que no cambia. La gestión de riesgos tampoco, es decir, que todavía vamos a tener los 3 canales para un despacho aduanero: el canal rojo, el amarillo y el verde. También sigue vigente el despacho abreviado. ¿Qué es el despacho abreviado? Es una modalidad de despacho aduanero. Tenemos el despacho general, el anticipado, el inmediato, y tenemos el despacho abreviado, que es un despacho sobre camión, que es el que lo conocíamos antes. Pero eso no cambia, sigue vigente. Y finalmente, en el despacho anticipado, de existir correcciones que afecten la liquidación del pago de tributos, esta se debe realizar antes de la regularización. Ese es un aspecto un poco más operativo, pero es importante mencionarlo y resaltarlo. Si aplicamos a un despacho anticipado y después nos percatamos que tenemos algunas modificaciones en cuanto al valor, en cuanto a la documentación, antes de proceder con la regularización, tenemos que hacer una solicitud de corrección. En el anterior procedimiento, ese aspecto no estaba bien definido y llevó a la mala utilización. Los operadores lo que hacían era modificar directamente en la regularización la declaración y no hacer la corrección. Ahora quedó esto totalmente aclarado de que tenemos que hacer la corrección antes de la regularización. Este nuevo procedimiento de importación conserva y mantiene el riesgo 1 y el riesgo 2. El riesgo 1 hace mención al acondicionamiento de mercancías o la falta de información. Nosotros, cuando realicemos una operación de importación, tenemos que proporcionar todos los datos, toda la información a la aduana. Cuando omitimos alguna información en el llenado de los formularios, vamos a pasar a una clasificación riesgo 1. Y cuando pasamos a una clasificación riesgo 2, cuando se realiza en la verificación de la descarga de mercancías, o si no, algún tipo de denuncia también. Y más que todo está relacionado a la inteligencia aduanera. A todo eso se denomina un riesgo 2. Todo esto se da en un despacho general, ¿no? Que es lo que calculo que en un 60-70% se realiza el despacho general a nivel nacional. Otro aspecto importante que nace con este nuevo procedimiento es el examen previo instruido. La administración aduanera participa en la verificación física de las mercancías cuando el examen previo sea instruido por riesgo determinado a partir de la insuficiente información de las mercancías. Antes no existía este examen previo instruido. Teníamos la figura del examen previo para verificar algunos
algunos aspectos en cuanto a las características de la mercancía o para retirar documentación. O cuando tenemos dudas sobre la descripción, es mejor hacer un examen previo y hacer un muestrario fotográfico para pasarle al liquidador, para que el liquidador tenga mayores elementos, ¿no?, de convicción para la clasificación arancelaria. Pero examen previo instruido no había. Y lo que llama la atención es que la administración aduanera ahora participa del examen previo instruido. Y desde mi punto de vista pienso que esto va a generar un cuello de botella, va a generar retrasos y no sé, puede ser hasta malintencionado, ¿no? A veces uno podría tomarlo de esa manera porque ¿qué sucede si en el examen previo se determina omisión? Por darles un ejemplo, se declara en los documentos, dicen 100 lavadoras. Y hacemos un examen previo instruido y aparecen 105. Entonces, la aduana ya tendría las facultades para intervenir. ¿Sí o no? Ahí va a empezar ya los cuestionamientos, ¿no?, legales, técnicos. ¿Ya puede intervenir? ¿No puede intervenir? ¿Se ha generado el hecho? ¿Se ha producido el hecho generador que estipula el Código Tributario? Pienso que no. Ya desde un aspecto, desde un punto de vista jurídico, ¿no?, jurídico-legal, no se ha producido el hecho generador, porque no se ha presentado la declaración de mercancías. Porque, ojo, que el examen previo, el normal o el instruido, se hace antes de la presentación de las mercancías. Entonces, va a llevar a una serie de enredos jurídicos, malas interpretaciones, desde mi punto de vista, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla en los siguientes meses esta nueva figura. Y ya entrando a mencionar los 16 cambios importantes. Podemos mencionar primero que se permite la agrupación y desagrupación de la DAM en caso de importación de vehículos. Ya habíamos mencionado que la importación de vehículos es un dolor de cabeza, principalmente para las concesionarias. Entonces, ellos traen cientos de vehículos y el sistema no está diseñado, no está pensado en solo vehículos, ¿no? Entonces, cuando todas las mercancías pasan por este problema, hay muchas situaciones logísticas que no están contempladas en el sistema. Entonces, cuando se presentan, se vuelve un problema, tanto para el operador como para la aduana. Y ahí es donde uno incurre en demoras en la frontera, en la aduana, ¿no? Porque no existe, el sistema no estaba diseñado, no contemplaba ciertas situaciones. Una de esas era la agrupación. Ahora ya se permite la agrupación y la desagrupación de la DAM. Después, no existe verificación previa en el despacho anticipado. Eso es algo sumamente importante porque lo que van a hacer los importadores es aplicar un despacho anticipado. Hagamos despachos anticipados porque no va a haber examen previo, tanto el normal como el examen previo instruido. Otro es, desaparece el formulario de la declaración de mercancías. El FDM es un formulario de declaración de mercancías que se realiza cuando el valor FOB de la mercancía es menor a $5,000. La amplia normativa sobre valoración aduanera establece, en concordancia con el artículo 252 del reglamento, las mercancías con valor FOB igual o mayor a $5,000 deben realizar una declaración
jurada del valor. Pero hace mucho tiempo que la aduana ha implementado un formulario. Es una declaración jurada, pero de valor de mercancías cuyo valor sea inferior a 5,000. Y lo ha denominado el FDM. Entonces, ahora, definitivamente desaparece el FDM. Es decir, que si tú traes una importación y tiene un valor de $3,000, estás exento, como dice la normativa. Existe inclusive normativa supranacional, como son las decisiones de la CAN. 4, se eliminan las aduanas especializadas. Ya lo habíamos mencionado, con todos sus aspectos y detalles. 5, se anuncia la aprobación de manuales de guía de llenado de la DAM y DIM. Antes los manuales formaban parte del procedimiento como unos anexos. Ahora se ha anunciado que la aprobación de manuales, o sea, va a haber una aprobación mediante una RD. Después, todas las declaraciones anticipadas ahora requieren de DAM, incluso de países limítrofes. Este aspecto igual es importante para destacar, porque antes teníamos que elaborar la DAM, que habíamos dicho que es otro formulario que se elabora y se presenta en el sistema de manera digital, informática, antes de que la mercancía llegue al puerto de destino. De hecho, tenemos un plazo de 20 días para la elaboración de este formulario. Después de ese plazo, ya somos sujetos a una contravención. 7. El despacho anticipado solo aplica para un documento de embarque y en un solo medio de transporte. Eso es importante también que lo noten para quienes ya están en la parte operativa y de importaciones. No cometan el error de en un camión subir mercancías con diferente documento de embarque, porque cuando estén atravesando la frontera y se realiza el sorteo de canal, porque estamos hablando de un despacho anticipado, ¿no? Ojo ahí. Puede la mitad salir verde y la mitad rojo. Y ahí se genera una confusión, un problema operativo. Entonces, ahora no se puede hacer eso. Si van a cargar en un camión 2 mercancías con diferentes documentos de embarque, no aplican a un despacho anticipado directamente. 8. Vuelve el endoso físico del documento de embarque. Ya el artículo 104 del reglamento establecía este endoso de manera física y se lo aplicó hasta hace 2 años atrás. Después ya pasamos por decirlo así, a un endoso digital, porque los operadores, los importadores, cuando se empadronan, tienen la opción de habilitar una agencia despachante. Entonces ya no tienen la necesidad de hacer el endoso como tal, al menos en el entorno Suma. En el entorno SIDUNEA todavía, hasta ahora, seguíamos haciendo. 9. Nace el examen previo instruido, ya lo habíamos mencionado con todas sus implicancias. 10. El despacho será atendido por un solo técnico. Artículo 60 del reglamento. Es decir, que hasta el 15 de junio todavía un despacho aduanero era atendido por 2 técnicos. A partir de la vigencia de esta nueva normativa, solo el despacho será atendido por un solo técnico. Eso es algo importante porque al participar 2 técnicos, se incurría en mayores demoras en el momento del despacho. 11. Se elimina la DID. Habíamos mencionado también este detalle, que es una declaración de inventario de mercancías. Había que elaborar este otro formulario
que era un copy-paste de la DAM, prácticamente. Solo había que agregar un par de casillas con cierta información, pero ahora finalmente quedó eliminado. Es algo que hemos venido pidiendo desde diferentes escenarios del comercio exterior, ¿no? Cámaras de transportes, agencias despachantes de aduana, cámaras de despachantes de aduana, asociaciones de profesionales en comercio exterior, etc. Un 12 dice, se abre el plazo de 2 días hábiles para la presentación de descargos en caso de duda razonable al valor declarado, antes de la emisión del acta de reconocimiento o informe de variación de valor. Entonces, antes no se estaba aplicando esto que ya estaba estipulado en el Código Tributario. Ahora tenemos el plazo de 2 días hábiles para presentar descargos antes que el técnico emita el acta de reconocimiento. 13. Se extiende el plazo de 30 días para la presentación de descargos una vez emitida el acta de reconocimiento. ¿Cuándo se emite un acta de reconocimiento? Cuando, producto del aforo físico, ¿no? del canal rojo, el técnico aduanero determina diferencias en cuanto a la cantidad o a la descripción de la mercancía. Ahí se emite un acta de reconocimiento, y cuando el valor que el técnico ha analizado de ese despacho aduanero no corresponde con la base de datos. Es decir, si yo declaro que este vaso en la aduana para la importación vale 50 centavos de dólar, la aduana en su base de datos tiene que encontrar ese mismo valor. Si no lo encuentra, va a emitir un criterio técnico indicando que el valor no corresponde, que no vale 50 centavos, que vale 80 centavos. Entonces ya va a emitir este documento. Una vez que emite este documento, se abre un plazo de 30 días para la presentación de descargos. Antes eran 20 días, ahora se ha extendido a 30 días, conforme establece el Código Tributario. 14. La administración aduanera tiene el plazo de 60 días para la emisión de la resolución determinativa. Este plazo es, una vez vencido el plazo de los 60 días, de los 30 días, que ya se nos ha abierto con el acta de reconocimiento. Entonces, la administración aduanera tiene otro plazo para emitir una resolución determinativa. 15. La presentación de las garantías puede ser antes o después de la emisión de la resolución final. Este aspecto igual es importante porque podríamos presentar antes. ¿Qué sucedía? Que te notificaban con el acta de reconocimiento, y tú, para retirar la mercancía sí o sí tienes que presentar una garantía. Es decir, que no puedes decir no estoy de acuerdo y después querer retirar la mercancía. Tienes que dejar una garantía. Entonces, ahora el nuevo procedimiento nos dice que la presentación de garantías puede ser antes o después de la emisión de la resolución final. 16. El examen previo solo procede cuando existen faltantes. Ese ya es un aspecto un poquito más operativo que yo le he puesto principalmente para los colegas y liquidadores de agencias despachantes, ¿no? Pero también es importante que lo conozcan ustedes, que lo conozcamos todos, ¿no? Porque a veces hacen examen previo con faltantes y sobrantes, y solo procede cuando existen faltantes. Esta otra lámina no me gustaría desarrollarla porque es muy operativa. Hace referencia a los campos de llenado de la DAM. Entonces, no vale la pena analizarlo más a fondo porque
va más dirigido a alguien que está llenando todo, a quienes llenamos, ¿no? Todos los días esto. Ese es el breve resumen que quería compartir con ustedes sobre los 16 cambios que se han producido en el nuevo procedimiento de importación para el consumo. Quedo atento a las preguntas, a las consultas. Ahí yo les dejo mis datos para cualquier contacto posterior y también quedo a su servicio con los despachos aduaneros que tengan ustedes en cualquier aduana a nivel nacional. Aló, aló. Licenciada, ¿me escucha? Natalia, su micrófono, Natalia, por favor. Muchas gracias, licenciado, por su grandiosa conferencia. La primera pregunta que se realizó fue: ¿quién controla la aduana y si ocurre alguna irregularidad? Bueno, la aduana, ¿quiénes controlan la aduana? Bueno, pues los funcionarios de aduana, ¿no? Todo el personal que trabaja en la aduana nacional es el personal operativo el que controla, ¿no? Que forma parte de la aduana. ¿Cuál era la segunda pregunta? Como segunda pregunta tenemos: ¿los cambios en el comercio internacional están relacionados con la política aduanera de cada país? Me reitera, licenciada, por favor. Ok. ¿Los cambios en el comercio internacional están relacionados con la política aduanera de cada país? Claro que sí, claro. Podemos mencionar, por ejemplo, el IVA de importación en el Perú es del 19%. En Bolivia estamos aplicando el 14.94%. Entonces, cada país establece la tasa que corresponda de acuerdo a su política arancelaria, política de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Varía. Licenciado, otra pregunta sobre el examen previo. ¿Cómo sería el proceso? Quisiera saber más sobre ese examen. El examen previo, como habíamos mencionado, es una actividad donde el despachante de aduana, la agencia despachante de aduana, realiza una inspección previa de la mercancía antes del despacho aduanero. Eso es importante entender. O sea, no puedo hacer examen previo. Yo presento la declaración, voy a la aduana, presento la declaración y la aduana todavía puede tomarse un día o 2 días para el aforo. No puedo ir al día siguiente y querer hacer un examen previo, no existe eso. Tiene que ser antes de la presentación de la declaración de mercancías. Habíamos dicho que DUI en entorno Cirunea y DIM en entorno SUMA. Ok, muchas gracias, licenciado. A continuación, informarle que la sorpresa que se mencionó al inicio de la conferencia consiste en una pregunta que será lanzada por usted, licenciado Luis. Y el primero que responde en la página de Facebook se llevará el libro de Comercio Internacional y Aduanas del autor Víctor Gutiérrez Salazar.
Al licenciado Héctor, ¿pudiera mostrar el libro, por favor? Así como en la pantalla se ve del licenciado Héctor, ese es el libro que podrá ganarse. Y así que, por favor, licenciado Luis, ¿podría lanzar alguna pregunta para los alumnos? ¿Quiere que la pregunta la haga en vivo? Sí, por favor, los alumnos a continuación responderán a través de Ok. Facebook, entonces ellos ya contestarán. Muy bien, a ver, tiene que ser una pregunta sencilla, ¿no? ¿Cuántos son los cambios que se han producido en la aduana conforme se ha explicado en este Zoom informativo? Sencillísima la pregunta. Para no torturarles a los alumnos. Ok, dicen, muchas gracias. ¿Está bien, licenciada, o quiere que cambie la pregunta? Depende de ustedes, no sé si... Dicen, una preguntita más, por favor, si Claro, no molesta. adelante. Desde su perspectiva de usted, ¿qué futuro tiene estudiar comercio internacional en Bolivia? ¿Y qué consejo le da a los jóvenes que quieren ingresar en este nuevo mundo? Bueno, futuro, como todas las disciplinas, tiene futuro desde el punto de vista de que se tiene que hacer una clasificación de las mercancías. Lo que pasa es que todos los estados, todos los países, todos los gobiernos quieren tener el control de sus importaciones, de las mercancías. ¿Qué es lo que ingresa y qué es lo que sale? Entonces, desde ese punto de vista, siempre el comercio exterior va a tener un espacio laboral, un espacio académico, porque el Estado necesita tener control sobre esas mercancías. Hablemos de mercancías más de riesgo, como lo denomina el SENASAC o lo denomina AGEMED. La importación de medicamentos, alimentos, etcétera, son mercancías de alto riesgo, porque si importamos chocolates del Brasil que tienen algún nivel de toxicidad, vamos a envenenarnos nosotros o a los niños, imagínense, y eso te genera problemas de salud. Entonces, todo Estado, todo gobierno va a proteger a su población en el consumo de ciertas mercancías como los medicamentos y los alimentos. Entonces, el comercio exterior siempre va a tener su grado de importancia. Ok, me acaban de informar que hay 2 preguntas más, si sería muy amable de responder. Claro, la sí. pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el DIN y la DUI? Ya habíamos dicho que la DIM la vamos a elaborar en el entorno Suma, que es ya prácticamente es el entorno Windows, ¿no? Es como ingresar a una página web, llenar un formulario. En cambio, la DUI se utiliza un sistema operativo DOS. Es un sistema, ese entorno DOS. Tienes que tener el instalador. Es liviano, pero es bastante. Perdón un segundito. Es un sistema que se utiliza en entorno DOS. Es más liviano, pero no tiene las bondades que tiene el Suma. Esa es la diferencia.
Ya, la siguiente pregunta es, ¿cuántos días tardará la aduana en registrar una mercancía? Los plazos que están establecidos en la normativa es conforme al canal. Si es un canal rojo, en teoría tiene que ser 48 horas, pero sabemos que eso nunca se cumple, así que se extiende a 3, 5. Bueno, yo he tenido casos hasta de 2 semanas, ¿no? Hasta de 2 semanas. Ok, Licen, muchas gracias. A continuación, unas palabras del licenciado Héctor Saldía para ir cerrando la presentación. Buenas noches, jóvenes. Primeramente agradecer, ¿no?, al profesor Luis Rabasa por su excelente exposición, porque nosotros conocemos ya que todo lo que es la administración pública es lleno de procedimientos, normas, y mucho más que complicado es lo que es las importaciones y exportaciones. Entonces tenemos que saber lo práctico para que no cometamos errores y también no tengamos problemas con la aduana, porque todos los días podemos ver nosotros de que esos problemas se dan y nuevamente la gente comienza ya a molestarse, comienza a protestar también. Entonces la exposición ha sido bastante clara y yo creo que ha sido de gran ayuda y para todos los estudiantes. Yo quiero agradecerle al profesor por su excelente exposición y esperar que en otra oportunidad también nos pueda prestar otro tema en este caso. Muy amable, profesor, gracias, y también gracias a los jóvenes por participar de este taller.